Dar las 11:15 de la mañana, estamos aquí de vuelta en Torrevieja Radio con esta sintonía para hablar en esta sección Crimina Torrevieja con Aise Sela, la cual tenemos por aquí. Aise, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con mi gripe. ¿Con tu gripe? Muy bien. Así que lo siento otra vez, pues si sigo tosiendo, que el otro día lo dije, pero aquí sigo con mi gripazo persistente. No, ahí está, que no se quiere ir. Así que lo siento porque estoy tosiendo cada 2 por 3. Es lo suyo. Muy a mi pesar. Bueno, pues tómate algo. Agua, ahora mismo. Aparte. También. Aparte. Bueno, pues Aise, vamos a hablar en esta ocasión de un nuevo crimen machista, acerca de la desaparición de una chica en Burgos que, bueno, presuntamente estaba... tenía, la implicación de la pareja estaba en entredicho, ¿no? O sea, se manejaba la implicación de la pareja, finalmente él confesaba el crimen. Sin tener lo principal cuando desaparece además, pues en este caso una mujer, las principales sospechas siempre van a darse a el marido, en este caso, además. Si además puede haber un pequeño indicio y el principal sospechoso puede ser el marido. Siempre va a ser, o casi siempre, la mayoría de las ocasiones, la persona cercana. Exacto, van a acercar a las familias, personas cercanas a la víctima, ¿no? En este caso, pues bueno, se dio así. Tenía 34 años. Ella desapareció el domingo. Bueno, acabo de leer otra vez la noticia y bueno, tenía entendido que había sido él el que había puesto la denuncia por desaparición al día siguiente, pero bueno, acabo de leer que ha sido la familia. Esto ya lo voy a dejar un poco en duda porque además en las noticias lo vi ayer también, que había sido él quien había puesto... Había esperado el tiempo oportuno para poder poner la denuncia de la desaparición. De hecho, la detención no se ha dado porque hayan concluido con la investigación, sino todo lo contrario, sino porque él mismo se ha entregado a las comandancias de la Guardia Civil de la localidad y con toda su calma les llevó a donde se deshizo del cadáver. Con un niño de 7 años en común. Sí, tenían un niño en común. Bueno, no presentaba ningún síntoma, por decirlo de alguna manera. Los vecinos, entiendo, de momento, luego podrá salir algún dato más, pero no se tenía constancia de que se tuviese ningún tipo de discusión fuerte de ese calibre para poder darse a un asesinato, ¿no? Por violencia de género. Así que bueno, de momento siguen con una investigación abierta para esclarecer los hechos, a ver por qué ha ocurrido, además también a la espera de la autopsia, que también desencadenará la causa de la muerte y posiblemente a ver si hubo forcejeos, etcétera, ¿no? Que intuyo que sí, ¿no? Una vez además te deshaces del cadáver, además te trasladas casi 40 kilómetros o unos 40 kilómetros de la localidad para deshacerte del cadáver, pues quieres dejarlo todo muy bien atado. Lo que pasa es que, bueno... Decir que estaban muy integrados, que eran de origen colombiano, ella trabajaba en el hospital. Él era del ejército. Y él en el ejército. Con lo cual, entonces, él también quiero decir que pues es un individuo que está preparado para cualquier situación que se le pueda venir. Entonces, por eso quería hablar de este tema. No es un individuo asiduo normal que podamos decir, bueno, normal, ¿vale? Que en su vida cotidiana tenga un trabajo común, el ejército te preparan para cualquier situación, entonces también es de estudio en este caso su manera de actuar y cómo afronta un asesinato o todo lo que haya... Con esa tranquilidad, ¿no? Como es lo que quería decir, él va además se sabe que él va con toda tranquilidad, se presenta a las comandancias, dice que ha asesinado a su mujer y que les lleva sin ningún tipo de pudor al lugar del crimen. Mantiene la calma en todo momento. Entonces, es lo que quería decir. Hay en otros casos que no mantienen la calma. Tienen un atismo de nerviosismo, de incongruencias, no tienen una coherencia en sus expresiones y demás. Entonces, en este caso, sí, él ha ido paso por paso, del mismo modo que se deshizo de ella, pues hizo exactamente lo mismo para poder comunicarlo. En este caso, aparte, a pesar de que, bueno, la Guardia Civil actúe de manera eficaz en su investigación y que lo mantuviese como sospechoso en las primeras horas,
a la distancia de donde se deshizo de ella, no hubiese sido tan rápido, ni muchísimo menos poder hallar el cadáver de la misma, ¿no? Entonces, pues indudablemente se hubiese podido alargar mucho tiempo esta situación, y él lo que ha hecho ha sido, pues mira, no la alargo más. El por qué, pues tengo mis dos hipótesis. No creo que se haya arrepentido de ello, porque si tú acudes con toda calma a la situación, o sea, no presentas ningún signo de arrepentimiento, por muy preparado que estés en una situación X, no deja de ser tu esposa. Claro. Y tienes un hijo en común. Tienes que tener un poco de empatía contigo mismo, de vaya lo que he hecho, ¿no? O sea, entonces tengo la hipótesis de que él tenía posiblemente todo estudiado, de cómo actuar, de cuándo acudir a las comandancias y presentarse con toda tranquilidad. Y como sabe además cómo es la ley y cómo se le va a juzgar, pues desgraciadamente en muchos casos les da igual. Por eso hay que saber también después de la autopsia cuál es la motivación del crimen, qué sucedió, qué les pudo llevar a esa situación, y sobre todo el menor si ha presenciado en algún momento algo que les pueda llevar a ello. ¿El menor cuántos años tiene? Son 7 años, con lo cual todavía poco, o sea, no tiene una edad para ser oído en un juzgado, pero sí para estudiarlo con un psiquiatra. Me ha parecido leer en algún sitio que este hombre se había ido con el propio menor a estar jugando, o no había vuelto con el menor, y bueno, como si no pasara nada. Correcto, sí, por eso te digo que él actúa de una manera muy normal. Realmente. Entonces, por eso digo que tengo una hipótesis de que ya tenía todo estudiado para poder hacerlo de esa manera. Entonces, no sería la primera vez, o sea... Hablas de que puede haber aquí... la motivación real. Hablas aquí de que puede haber agravante de premeditación. Posiblemente. Porque de hecho, todo lo que ha hecho después, posteriormente, y cómo lo ha hecho, da a pensar que sí, que sabía muy bien lo que estaba haciendo. De hecho, te trasladas 40 kilómetros para deshacerte del cadáver. Con lo cual, tienes muy estudiado toda la situación. Incluso la localización quizás, ¿no? De donde... Posiblemente. O sea, es que es muy claro. Te trasladas 40 kilómetros en una investigación, por muy bien que la hagan, es muy difícil, No es tan fácil, porque tú haces un perímetro X kilómetros, pero no te das 40 kilómetros, ni 50, o sea, no. Buscas por los aledaños, que es lo normal, Claro. Me dice un oyente: terrible noticia, y esta violencia no cesa, cada vez hay mayor número de casos. Sí, de hecho es el quinto en este caso, en este año. Me parecen pocos, no obstante, ¿no? Quiero decir, estamos dentro de la media, estamos por debajo. Sí, pero date cuenta, bueno, si pensamos, por ejemplo, en respecto al año pasado, quizás todavía está inferior, porque tampoco se ha dado las vacaciones de Semana Santa. Es que lo volvemos muchas veces lo comentamos, cuando son las vacaciones se incrementa. Sí, parece que tienen más tiempo de discusiones y demás. También es verdad que estamos ante unas situaciones personales y familiares que hay un atismo muy, muy fuerte de agresividad. Entonces, sí, se va a seguir incrementando. Desgraciadamente, una sola mujer ya es un incremento muy importante. Claro. Que posiblemente, evidentemente, ahora mismo, si hacemos un balance con respecto al año pasado, lo vamos a ver posiblemente inferior por eso, porque el año pasado Semana Santa se dio en marzo y este año va a ser en abril. Más tarde. Entonces, pues sí que se puede ver un poco variable. Pero, salud. Gracias. Entonces, claro, por eso te digo, sí, pero cuando pasen, por eso se hacen muchas veces los balances trimestrales y semestrales, porque ahí salen las vacaciones, los tramos más que más pueden haber incremento. Si lo vemos dentro de en mayo o junio, vamos a ver la situación que a lo mejor va a ser en la misma línea, porque vamos a ver hemos pasado ya carnavales y Semana Santa. Claro. Que son fechas, y bueno, posteriormente Navidad, claro. ¿Qué te parece? Bueno, este tema yo creo que ha quedado claro y es muy importante y yo sé que es especialmente para ti porque tú fuiste
haciendo el trabajo con el de Bretons y bueno. Sí, la universidad con mis compañeros, sí. Hicimos una investigación sobre el lugar del crimen, con lo cual por eso me lo sé bastante de memoria. La noticia que ha comentado Rafa antes de que... Sí, bueno, han paralizado la publicación del libro de José, que habla sobre José Bretón, sobre sus... Hablamos de ello la semana pasada también. Sí, correcto. Bueno, la verdad es que me parecía bien ese libro, de hecho me sigue pareciendo bien ese libro. Lo que pasa es que la familia de la exmujer, ¿vale?, ha pedido que se paralice. Y bueno, de momento se ha paralizado para que no haya lucro sobre el asesinato de sus hijos. Bien. Para ti sería, la pregunta es, ¿para ti es importante que este libro es que salga a la luz? Es un libro, sí. Voy a diferenciar porque hay gente que me ha comentado, esto es como el caso de Asunta en Netflix. No, para mí el caso de Asunta en Netflix sí que me parece jocoso. Y te digo por qué, porque se ha mostrado cada detalle de lo que sucedió de manera jocosa. Si hablamos de un documental de investigación o un libro que ha estado trabajando durante 4 años un escritor investigando todo el caso y haciendo sus entrevistas principalmente con el propio autor del crimen, y ha destacado y ha desarrollado toda la investigación, que todavía no he leído el libro evidentemente, pero lo que pudimos rescatar de lo que se había hablado, bajo mi punto de vista muy objetivo, es un libro como se han escrito otros tantos de asesinos en serie o muy concretos que han cometido unos delitos atroces, han servido posteriormente a estudios, a estudiar las motivaciones del crimen, a los propios asesinos que psicológicamente, siempre decimos, cada cerebro es un mundo aparte. Es necesario este tipo de libros para poder estudiar y para poder abarcar muchísimo más una psicopatía de un individuo que posiblemente se pueda tratar y se pueda trabajar, que posteriormente podamos evitar que se desarrollen en esta medida. Es decir, en muchos casos han acudido individuos al psicólogo porque se han sentido en momentos cruciales de su vida con ciertos atismos de querer cometer algún tipo de delito que no ha llegado hasta tal punto y se ha podido tratar y trabajar, y en este caso, por no saber, no tener los estudios suficientes, pues no se ha podido realizar. Es muy necesario este tipo de libros, lo siento, bajo mi punto de vista. De manera jocosa, no veo un libro que sea jocoso. Es un libro que está detallando lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y dónde se ha... ¿Sabes? O sea, es un relato de toda la investigación. No es como una docu-reality que se emite de manera jocosa para que la gente vaya a hacerse fotos. Claro, pero tú estás hablando, y con toda razón, del papel de criminóloga. Sí, claro. Y para ti es importante, pero si tú fueras la madre de esos niños, es muy complicado. O sea, es complicado, empatizar, ¿no? El decir, sí, pero... no querrías nada de que salga de él, de quien ha matado a tus hijos. Te voy a poner el caso, por ejemplo, del pescadito, que se quería filmar todo lo la que serie también. Serie, exacto. Sí. No lo veo correcto porque es a modo jocoso, lo vuelvo a repetir, porque lo quieren hacer a modo show. Pero un libro, que es un libro de investigación, es que es diferente. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero ya lo sé, yo entiendo a la madre, pero no paralizaría. En ese momento hay muchas familias que han pasado por esto y se han... Es complicado. Yo sé que es complicado y yo entiendo el dolor de la madre, por supuesto, o sea, pero no paralizaría. Si sirviese toda esa situación para futuros, no lo paralizaría. Precisamente decía una que hay mucha gente que lo ha hecho así. Que hasta que el odio, que te lleva un año Ella lleva un odio muy grande. un año y medio para sacarlo de ti,
Mientras que haya ese odio, no está curada. Realmente no te has curado. Diría que además nunca lo va a dejar de odiar, Claro. evidentemente. Entonces, ahí es donde está, vamos, no quiero nada que venga de él. Claro, por eso yo la persona entiendo, que ha acabado con la vida de mis 2 hijos. pero objetivamente, Claro, ella tú tiene como que criminóloga ponerse... ves que es Claro. algo bueno para estudiar, para ver que no Sí, ocurran es un estas libro, cosas. por eso digo, es un libro de investigación, relatado, tratado con mucho cuidado, porque además se sabe que este escritor se ha tirado 4 años trabajando con cada detalle Minuciosamente, sí. para que... Pero si él relata todos los hechos, es que es un libro majestuoso, como existen otros tipos de libros de asesinos que hemos visto en Estados Unidos y en otros lugares, pero principalmente es verdad que en Estados Unidos sí se permite, de hecho las familias siempre han permitido que para que sirva para futuros, para poder evitar futuras situaciones así. Por eso te digo, yo entiendo el odio, entiendo el dolor de la madre, sí que es verdad que la madre necesita muchísimo tratamiento también y se tendría que trabajar también. Y Claro. se debería de hacer una investigación a modo de qué ocurre con las familiares que pasan por este Después tránsito. de- Antes, durante y después. Y quizá no haya, por ejemplo, lo que estamos hablando, psicólogos, lo que estás dices tú, de tratarlo para hablar con ella y hacerle ver, por ejemplo, que es bueno para que otras personas no maten más a sus hijos. Considero A lo mejor que- por ahí dices, oye, pues quiero que salga este libro. Es que diría que ¿Sabes? ella tiene un trabajo muy largo por delante. Mm. No sé si se estará tratando, imagino que sí que irá, pero quizás también es verdad que hay mucha falta de investigaciones y de estudios para tratar este tipo de situaciones lo suficientemente positivo a largo plazo. ¿Vale? Existen otros estudios en otros sitios que sí, que se trabaja muchísimo, terapias familiares. No va a ser el caso. ¿Eh? Que no va a ser el caso. No me refiero con el asesino. Existen, en otros países existen reuniones de familiares que han pasado por las mismas situaciones y entre ellos trabajan no solamente el seguir viviendo, sino trabajan su interior y el perdonar no al asesino, sino perdonar a la situación y seguir adelante e intentar ayudar a que a futuros no ocurra o poder evitar situaciones como esta. O sea, cuando hablamos de violencia vicaria y tratar de evitar la violencia vicaria, se trata de tanto trabajar con el individuo como trabajar con la familia. Tienes que trabajar con ambas partes. Si tú trabajas solamente con un punto, vale, puedes evitar un futuro asesino, pero tú tienes que evitar también que la familia trabaje ese rencor que no le va a llevar a ningún lado. Todo lo contrario, lo que le va a llevar es a mayor odio y no superar, que no lo vas a superar nunca, pero aprender a llevarlos, como cuando perdemos a un familiar, que al final tratándonos con un psicólogo aprendemos a llevarlo, va a estar siempre, pero tienes que aprender a llevarlo y a seguir adelante, seguir con tu vida, vuelves a sonreír, vuelves a tomarte un café. Pues lo mismo cuando has tenido ese momento tan horrible en tu vida, pues existen. Me imagino que aquí también en España tienen que haber grupos así, ¿no? Supongo. Pero no hay lo suficiente porque no hay estudios suficientes aquí, ni desgraciadamente existen medios que puedan darse. Él contaba que estaba aterrorizado, o sea, la obsesión de él era que esos niños se criaran con su mujer y la familia de su mujer. Porque o él sea, consideraba que estaba eran aterrorizado. tóxicos. O sea, Él tenía un y problema comenta que psiquiátrico. estaba O sea, obsesionado con eso. antes de ella se sabía que él tenía un problema psiquiátrico, es decir, que ella presentaba síntomas. El problema estaba que antes de que se sucedieran todo este tipo de situaciones, se tenían que haber evitado, pues no dejándole a los críos pasar el fin de semana, por ejemplo. Siempre he dado, hay casos que los padres están con un psicólogo al lado para tener visitas con sus hijos, porque tienen a lo mejor un problema X que pues nunca se sabe lo que se puede dar, ¿me entiendes? Hasta que no sean más mayores. Totalmente. Pues en este caso eran muy pequeños para que estuviesen a solas con su padre. No iba a decir que no quisiera a sus hijos, todo lo contrario, pues claro que los querría, pero
estaba por encima su odio y su no quiero que estén con esa familia porque no la considero buena para mis hijos. Entonces, ni conmigo ni contigo. ¿Me entiendes? De hecho, relata también el libro que él se asegura de que están muertos antes Claro, de o que sea, no quiero contar. para que no sufran. Claro, que los niños mueren, como saben, todo Exacto. el mundo con ingesta de envenenados, pastillas. exacto. Y los duerme, digamos, ¿no? Sí, los duerme y al comprueba antes y él de. comprueba antes de que estén realmente dormidos. Para no quemarlos vivos. Correcto, igual Ahí que está. es en otro caso, el de Canarias, que hizo exactamente se sobreentiende que hizo exactamente lo mismo para poder llevárselos en el barco que cogió para... Bueno, pero en este caso él se suicidó también. O bueno, se entiende que él se suicidó también, porque realmente solo se pudo encontrar el cadáver de la niña y no se encontró el supuesto cadáver del bebé ni de él. Con lo cual queda todavía en esto de que se haya realmente desaparecido o se hayan suicidado, etcétera. O sea, se haya suicidado y haya matado al niño. En este caso quedan posibles, así muy pequeñas, de que pueda haberse ido con el niño, que el niño es más fácil de... que como que era más pequeño, pues más difícil de reconocerlo. De que no diga, que no tal, y de también. que lo reconozcan. Entonces la niña era mucho más fácil. ¿Vale? Pero bueno, para que se entienda, también se supone que los durmió y se deshizo de ellos en alta mar. En fin, vaya tela estos temas. Vaya tela, que madre, son ¿no? Sí, bueno, reales y hay igual que hablarlo, existe por también supuesto. una ex guardia civil que también Sí, en ese estaba caso. y se acabó con la vida de sus hijos porque no quería Después que de- su ex marido y la familia de su ex marido Sí, se ocupase de sus Y hijos. luego se quitó la vida y luego ella se quitó también. ella la vida. pero mató a sus hijos antes. Exacto. Bueno, pues... ¿Algo Bueno, más pues- que añadir, Aise? No, que yo sepa. Que nos vemos en 2 semanas ya. Sí. Te vamos a echar de menos. Y yo. Ahora ya en 2 semanas. La próxima semana ya empieza la Guardia Civil a tu lado y de hecho vendrá el comandante a presentarse y bueno, hablaremos con él la semana que viene. Muy Aise, bien. un placer como siempre. Muchas gracias, Aise. Besito. Chao. Adiós.